Londres, 1888. En las calles estrechas y mal iluminadas del barrio de Whitechapel, la vida era una lucha diaria por la supervivencia. El sonido de los caballos sobre los adoquines se mezclaba con el murmullo de los borrachos en los callejones y el eco lejano de una pelea en un bar. El crimen y la miseria eran parte de la rutina. Pero en el verano de aquel año, algo cambió. Algo aterrador comenzó a acechar en la oscuridad. Algo que transformaría la historia del crimen para siempre. La primera víctima conocida apareció el 31 de agosto de 1888. Su nombre era Marian Nichols, y la encontraron en la calle Bucks Row en las primeras horas de la mañana. Su garganta había sido cortada 2 veces y su abdomen abierto con varias incisiones profundas. Lo que más llamó la atención de la policía fue la brutalidad con la que había sido atacada. No era un asesinato común, no era un simple robo. Parecía algo más, algo ritualista. Al principio, los oficiales de Scotland Yard creyeron que se trataba de un crimen aislado, obra de algún borracho violento o un delincuente desesperado. Pero solo 8 días después, el horror se repitió. La segunda víctima, Annie Chapman, fue hallada en Hanbury Street el 8 de septiembre. Su cuerpo estaba aún más mutilado que el de Marian Nichols. Además de los cortes en la garganta, su abdomen había sido abierto completamente y varios órganos habían desaparecido. Uno de ellos, su útero, había sido extraído con una precisión espeluznante. Era imposible ignorar la evidencia. Quienquiera que estuviera detrás de estos asesinatos, tenía conocimientos anatómicos avanzados. El miedo comenzó a apoderarse de Whitechapel. Los rumores se esparcieron como el fuego en un campo seco. Se hablaba de un loco suelto, un cirujano desquiciado o incluso una secta diabólica que practicaba sacrificios humanos. La prensa, ansiosa por vender más ejemplares, bautizó al asesino con un nombre que pronto resonaría en todo el mundo, Jack el Destripador. Y entonces llegó la noche del doble evento. La madrugada del 30 de septiembre fue una de las más aterradoras en la historia de Londres. 2 mujeres fueron asesinadas con apenas 1 hora de diferencia. Elizabeth Strayed fue hallada con un solo corte en la garganta en Dudfields Yard. Pero a diferencia de las otras víctimas, su cuerpo no había sido mutilado. Algunos investigadores creen que el asesino fue interrumpido antes de terminar su macabra obra. Menos de 1 hora después, la policía encontró el cuerpo de Catherine Eddowes en Mitre Square. Su asesinato fue el más brutal hasta ese momento. Además del característico corte en la garganta, su rostro había sido desfigurado, su nariz cortada, sus párpados mutilados y su abdomen completamente expuesto. Parte de su riñón izquierdo y su útero habían sido extraídos con precisión quirúrgica. Pero lo más inquietante fue lo que hallaron cerca de la escena del crimen, un mensaje escrito en tiza en una pared cercana. Decía: los judíos no serán culpados de nada. ¿Fue escrito por el asesino? ¿Era una pista? Antes de que la policía pudiera analizarlo, el jefe de Scotland Yard, Sir Charles Warren, ordenó borrarlo por temor a que provocara disturbios antisemitas. Fue una de las pistas más importantes del caso, y desapareció para siempre. Las calles de Londres estaban en pánico. La gente dejó de salir por las noches, las prostitutas temían por sus vidas, y la policía estaba completamente perdida. Scotland Yard recibió presión directa del gobierno, y los periódicos no hacían más que avivar el terror con titulares sensacionalistas. Había sospechosos, pero ningún arresto. Entonces llegó el asesinato más macabro de todos. El 9 de noviembre de 1888, los inquilinos de Miller's Court, en Dorset Street, notaron que la habitación de una joven prostituta llamada Mary Jane Kelly estaba inusualmente silenciosa. Cuando la policía forzó la puerta, se encontraron con una escena sacada de una pesadilla. El cuerpo de Mary Jane Kelly había sido completamente desmembrado. Su rostro estaba tan mutilado que era irreconocible. Su abdomen había sido abierto por completo y sus órganos esparcidos por toda la habitación. Su corazón había desaparecido. Era una carnicería. Pero lo más aterrador fue la evidencia de que el asesino se había tomado su tiempo. No había actuado con prisa, no había sido interrumpido.
En la privacidad de esa habitación cerrada, había llevado su macabra obra al extremo. Y entonces, el silencio. Después del asesinato de Mary Jean Kelly, Jack el Destripador desapareció. No hubo más cuerpos, no hubo más cartas. Nada. La policía nunca lo atrapó. Nunca supieron quién era. Se barajaron cientos de teorías, algunos creían que había sido un cirujano con conocimientos médicos avanzados, otros sospechaban de un miembro de la nobleza británica, y otros decían que era un carnicero con tendencias homicidas. Incluso hubo teorías que lo vinculaban con la realeza. A lo largo de los años, decenas de nombres han sido sugeridos como posibles sospechosos. Desde Mante-Druid, un profesor de escuela con tendencias suicidas, hasta Ron Kosminski, un barbero polaco con problemas mentales. Pero ninguna teoría ha sido probada con certeza. Algunas de las cartas que recibió la policía eran especialmente inquietantes. La más famosa de todas, la carta desde el infierno, llegó con un trozo de riñón humano en su interior. Decía que pertenecía a Catherine Eddowes, y que el asesino había frito y comido la otra mitad. ¿Era una pista real? ¿O una macabra broma de alguien obsesionado con el caso? Nunca lo sabremos. Lo que sí es seguro es que Jack el Destripador cambió para siempre la historia del crimen. Sus asesinatos marcaron el inicio de la criminología moderna, con técnicas de investigación forense y perfiles psicológicos que aún hoy se estudian. Pero el enigma sigue sin resolverse. Es un enigma que ha desafiado a generaciones de investigadores, historiadores y criminólogos. Más de 130 años después, su sombra aún acecha las calles de Whitechapel. Los recorridos turísticos llevan a visitantes a los mismos callejones donde ocurrieron los crímenes, mostrando las ubicaciones de los asesinatos y contando la historia del asesino que nunca fue atrapado. Y cuando la niebla cubre las calles de Londres, hay quienes dicen que pueden sentir su presencia, como si aún estuviera ahí, esperando, escondido entre las sombras, listo para atacar de nuevo.